vamos a iniciar con este estudio, hermanos, y pues todo surge de este pasaje del Salmo 103. Ayúdenme a leer, dice así: bendice, alma mía, al Señor, bendiga todo mi ser su santo nombre. Este es el Salmo 103. Y hay dos palabras o dos frases que están subrayadas, que dice, alma mía y todo mi ser. Parecería repetitivo el pasaje, parecería que dice lo mismo. Sin embargo, cuando uno busca la palabra en el original hebreo, ¿sí?, la palabra que se ocupa para decir alma es nefesh, ¿sí?, que significa ser interior, todo mi ser interior. Y luego menciona, bendiga todo mi ser su santo nombre. Entonces el día de hoy, para poner base un poquito acerca de lo que vamos a estar compartiendo y meditando en la palabra, es necesario entender cómo el Señor nos formó. El Señor nos ha formado con tres cosas en nuestro ser, que es espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? El Señor nos ha formado con espíritu, alma y cuerpo. A eso se le llama, ¿sí?, visión tricotómica del ser humano. Es que estamos compuestos de tres partes. Yo sé que hay muchas teorías y posturas filosóficas, antropológicas y hasta psicológicas de esto. Así que no tomé ninguna de ellas, sino nos fuimos directamente a la palabra de Dios. ¿Ok? Y en la palabra de Dios, en Primera de Tesalonicenses, la tienen ahí, dice así: que el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser. Y el apóstol Pablo no tarda en describir estas tres cosas. Dice, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. ¿Ven? No estoy diciendo una herejía, hermanos. Ahí está. ¿Sí? Espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La palabra dice aquí y el apóstol está hablando para que la iglesia se santifique por completo y hace énfasis en espíritu, alma y cuerpo. ¿Ok? Ahora bien, ya que estamos en este entendido de que tenemos un espíritu, un alma y un cuerpo, la pregunta es, ¿cómo santificamos estas tres partes de todo nuestro ser? Y le decía a los hermanos de la mañana, ¿tú cómo puedes santificar el Espíritu de Dios? ¿Es posible acaso santificar lo que es de Dios? Eso ya está santificado, ¿verdad? Entonces, es curioso porque la palabra habla de que la carne es corrompible, se desgasta, se termina diluyendo, se termina acabando. Todos hemos asistido a un velorio. ¿Por qué? Porque el cuerpo, ¿qué? Es finito. Y por más que tú puedas cuidarlo, hermano, y te animo a que cuidas tu alimentación, que hagas ejercicio, que seas diligente con el cuerpo, con la carne que Dios te dio, no vas a poder alargarla más de aquello que el Señor quiera. Y al Espíritu no le vas a añadir más de aquello que el Espíritu no te quiera dar o el Señor no quiera dar. Pero ¿qué crees? Hay una tarea que el Señor deja, que es el alma. Y vamos a verlo a la luz de la palabra para que podamos irlo meditando en el Señor. Dice aquí, un espíritu vivificado. Hermanos, quisiera primero sentar bases con esto para no poner cargas ni conceptos erróneos. Todos aquellos que hemos entregado nuestra vida a Cristo somos salvos. Y tú no pudiste hacer, ni yo puedo hacer nada para ello. Eso fue gracia y misericordia. Por tanto, yo no puedo santificar el Espíritu. El Espíritu es santo y se me ha dado por su gracia y misericordia. ¿Ok? En Efesios 2, del 4 al 5, que lo están viendo, dice así: pero Dios, que es rico en misericordia, no lo merecíamos, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo. Aun cuando estábamos muertos en pecados, con signos de exclamación dice, por gracia han sido salvados.
Amén, dicen por ahí, amén, sí, gloria a Dios, porque no hicimos absolutamente nada más que creer en el Señor y confiar en esa palabra. Por tanto, yo no podría decir, santifica al Espíritu, porque eso es algo que se ha dado, ¿por qué? Por gracia. Ahora, en contraparte, 1 Corintios 15:50 nos dice que el cuerpo es algo corruptible, algo que se acaba, ¿sí? Dice así, les declaro, lo dice el apóstol Pablo, hermanos, que el cuerpo mortal, es en el cual está sentado, no puede heredar el reino de Dios, ni lo corruptible puede heredar lo incorruptible. Así que tampoco vas a flagelar tu cuerpo para poder ganar la salvación y santificarte, porque es algo corruptible. Aquí el apóstol Pablo te está diciendo que tu cuerpo no va a entrar. Habrá un día, dice la palabra, que nuestros cuerpos serán ¿qué? Vivificados. ¿Pero tú puedes hacer algo? Absolutamente no. Cuídalo, hermano, sé diligente porque es templo del Espíritu Santo, pero no te lo vas a llevar al cielo. Después el Señor hará esa tarea. Amén. No obstante, la palabra en el Nuevo Testamento muchas veces nos dice aspectos del alma. ¿Qué es el alma, hermanos? Es lo que te define a ti de manera interna. Todos tus sentimientos, todas tus emociones, lo que tú sabes, lo que tú conoces, tu mente, es toda tu voluntad y es toda tu conciencia. Es lo que hace a Carlos, cuando, es más, tú puedes conocerme físicamente por una foto, pero solamente puedes conocer mi alma cuando tienes un acercamiento conmigo, cuando realmente hay una relación. No es algo que se pueda percibir a primera vista. Tal vez algunas emociones, tal vez algunos sentimientos, actitudes. Sin embargo, la parte más compleja del ser humano es el alma. Es donde se anidan todas las situaciones complejas del individuo. Son las emociones, son los sentimientos, es la conciencia, es la voluntad, es la mente del individuo. Es algo muy complejo. Y la palabra en Romanos 12:2 nos dice aquí, transformados mediante la renovación de su mente. Nos habla de que tenemos que ¿qué? Cambiarla. ¿Sí? Nos está dando una tarea. Santiago 1:21 dice así, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Otra vez menciona alma. Primera de Pedro 1:9 dice así, obteniendo el fin de vuestra fe, la salvación de vuestras almas. Y vuelve a dar una tarea, el alma. Siendo así, hermanos, quisiera tener esto muy claro. El ser humano entonces está compuesto por espíritu, alma y cuerpo. Pero mientras que el cuerpo es corruptible y el espíritu está en el Señor, ¿cuál te corresponde a ti? ¿Cuál me corresponde a mí santificar? El alma. Y esto a mí me impactó porque quiere decir, porque a veces nos justificamos, soy salvo. Sí, eres salvo, pero el Señor te está diciendo que santifiques tu alma. Y vamos a irlo estudiando a lo largo de varias sesiones. Antes, como para dejar bien en claro, en la siguiente diapositiva, vamos a poner una línea del tiempo. El estado, el cómo está, ¿sí?, el espíritu en el nuevo nacimiento y el proceso posterior al nuevo nacimiento. O sea, esto es el caminar en el espíritu. ¿Sí se entiende? Uno es cuando entrego mi vida a Cristo y el otro es lo que viene después. ¿Vamos? Espíritu, estado en el nuevo nacimiento, es vivificado, es regenerado, es puesto el de Dios. ¿Queda claro? Ahora, ¿qué sigue después? Mantenerme unido a Dios y yo soy completamente salvo. Por eso tu salvación está en el Señor. Amén. Digo, no quiero aquí meter una herejía, un pensamiento incorrecto. O sea, hermano, tú eres salvo si has creído en el Señor. Me voy a saltar. Cuerpo. El estado del cuerpo cuando llegas al nuevo nacimiento no es regenerado todavía. Aunque tú entregues tu vida a Cristo,
¿Quién desde que entregó su vida a Cristo le han dejado de salir arrugas? ¿No? ¿Quién desde que entregó su vida a Cristo, a menos de que te hayas sanado, la rodilla ya como si nada? Ya el fútbol, el deporte ya no es lo mismo, ¿verdad? Haces ejercicio, yo que juego fútbol, de repente digo, así me veo pateando y mandando el centro, pero ya no llego, mi cuerpo ya no va dando. Y eso que yo estoy joven, hermanos. Yo estoy joven, yo me siento joven. Pero me voy dando cuenta que el cuerpo se va desgastando. ¿Ok? El proceso posterior, pues espera la redención futura. ¿Por qué? Porque vamos a morir y se espera que el Señor redima ese cuerpo en su momento de vida. Pero tú no puedes hacer más que cuidarlo y mantenerlo. Pero ahora bien, el alma, cuando tú entregas tu vida a Cristo, inicia un proceso de restauración, de renovación, de implantar la mente de Cristo, la mente de Dios. ¿Cuál es el proceso posterior? ¿Qué hacemos en el caminar con Cristo? Una santificación progresiva. ¿Qué significa? Cuando tú entregas a Cristo tu vida, hay cosas, de hecho, normalmente tú entregas tu vida a Cristo, te arrepientes de algo y algo cambia en ti, ¿verdad? Pero los que ya llevan más años en el Evangelio, ¿solo has cambiado eso? Yo esperaría que no. Es algo que tienes que estar cambiando constantemente. Hay muchas cosas que tenemos que estar cambiando constantemente en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de creer, nuestra manera de actuar, sentimientos, emociones, voluntad, conciencia. Para ello entonces, ¿por qué es tan importante la palabra alma? Bueno, en el Nuevo Testamento aparece cerca de 105 veces, si me ayudan ahí con la siguiente diapositiva, aparece la palabra sige o sige alrededor de 105 veces. Hermanos, no lo puso por casualidad el Señor 105 veces. Por algo el Señor menciona muchas veces la palabra alma, ¿ok? Y normalmente se ocupa refiriéndose al aliento de vida o a la vida interior, al individuo en su ser interior. Pero esto es demasiado complejo, hermano. ¿Qué es el ser interior? Bueno, pues yo me puse a hacer una tarea de indagar en las Escrituras y darme cuenta que cuando menciona esta palabra, en la mayoría de las ocasiones, inmediatamente hace referencia a la mente, a la voluntad, a las emociones, diagonal sentimientos, cualquiera de esas dos, y a los deseos. Siendo así que entonces, a la conciencia, perdón, siendo así, en la siguiente diapositiva, vamos a ver entonces que en la serie de enseñanzas que el Señor nos quiere hablar, pues para trabajar y alinear el alma de acuerdo al Señor, tenemos que estar muy conscientes de estos tres rubros de nuestra vida y que son a la luz de la palabra. No me los inventé, hermanos, están en la palabra. Que son mente, conciencia, emociones y voluntad. Alguien haya estudiado filosofía, tal vez antropología, incluso psicología y materias del área social, van a decir que lo que al ser humano, según las corrientes filosóficas, hace al ser humano diferente de cualquier otro ser vivo es la inteligencia y la voluntad. Y la palabra también lo menciona. ¿Ok? Entonces, el día de hoy nos vamos a centrar solamente en uno de estos aspectos, si no, no acabaríamos. Hoy nos vamos a centrar en la mente. ¿Qué es la mente? Aquella que piensa, aquella que razona. Son los conocimientos que tú tienes, las ideas con las que has crecido, los conceptos que están, los significados que hay en tu cerebro. ¿Ok? No hablo desde la parte neurológica. Hablo desde la parte, pues más bien, tal vez un poco ideológica, ¿no? Lo que hay y de manera intangible, ¿ok? Y para que veas dónde viene esto, Romanos 12:2 dice así: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su, ¿qué, hermanos? De su mente.
Ya, estoy tranquilo, no me lo inventé, aquí está. Dice la palabra que seamos transformados mediante la renovación de nuestra mente. Y así que podremos hacer, fíjate, si tú renuevas tu mente, fíjate lo que hay inmediatamente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Hermano, ¿quién no quiere experimentar la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta? Todos queremos. ¿Cuál es la condición previa? Bien, ¿qué dije? Renovar nuestra mente. Renovar nuestra mente. Si tú quieres experimentar la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta, el apóstol te está diciendo antes, no te amoldes al mundo actual. Pero no solamente eso, te da una tarea y renueva tu mente. Así que hermanos, el día de hoy vamos a hablar de la mente. Pero para cerrar esta parte como un poco teórica, voy a parafrasear el salmo con el cual empecé. ¿Me ayudas, Eunice, con la siguiente? El salmo decía así: bendice alma mía al Señor, bendiga todo mi ser su santo nombre. Tras lo que hemos ahorita visto, yo lo parafraseé así: bendice mi ser interior, mente, conciencia, voluntad y emociones al Señor. Bendice todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, tu santo nombre. Esto quiere decir que para bendecir al Señor, tiene que bendecir tu espíritu, tu alma y tu cuerpo. ¿Pero qué es el alma? Pues precisamente hoy estamos viéndolo. Mente, conciencia, voluntad y emociones. Y específicamente vamos a hablar a través de la palabra, la mente. Así que me ayudas con la siguiente. Dice así: mente. La mente necesita ser renovada, no solo informada. Y lo voy a repetir, hermanos, porque quisiera que el día de hoy esto quedara muy claro en nuestro espíritu y en nuestra mente, ¿por qué no? La mente necesita ser renovada, no solo informada. Hermanos, en la educación, yo estudié educación, hay un filósofo que se llama Paulo Freire que tiene un concepto llamado educación bancaria. Y si tú traes a la mente educación bancaria, pues tiene que ver con un banco. ¿Y qué sucede en el banco? Agregamos o vamos depositando dinero, ¿verdad? Los bancos surgen con la idea de depositar dinero y hacer crecer cuenta, ¿ok? Entonces, cuando lo trasladas a la educación bancaria, es esta educación que se centra en añadir datos e información a los alumnos. A todos nos ha pasado ser y recibir educación bancaria. Pero ¿qué pasa? En la iglesia se puede dar también una administración bancaria. ¿Cómo lo entiendes la administración bancaria? Hermanos que llevan aquí o en cualquier congregación, viniéndose a tomar la administración, sentarse, leer la palabra, agregar versículos bíblicos, vocabulario, claro que sí, se agrega vocabulario, costumbres, pero solamente están ahí agregándose. Solo le informaste a tu mente que eres cristiano, pero no la estás aplicando. Son datos, repetición, es mera información. Si nosotros no renovamos nuestra mente, nos convertimos en cristianos bancarios, que agregamos solamente, le estamos agregando mucha información. Y es muy triste porque actualmente hay muchísima conversión de chicos, de jóvenes sobre todo, que por parte del alma, emociones y sentimientos, entregan a Cristo su vida. Y dicen, soy cristiano, y le informan a su mente que son, ¿qué? Cristianos. Y se ponen una etiqueta y dice, soy cristiano, y su mente dice, eres cristiano. Y conocen cosas, pero su vida no denota una vida cristiana. Y eso es peligroso, hermanos, muy peligroso. ¿Por qué? Porque siguen teniendo las mismas ideas, siguen teniendo los mismos conceptos humanos, siguen viviendo al igual que los pensamientos humanos y haciendo toda su vida como un humano cualquiera. Pero se dicen, ¿qué? Cristianos.
Pero ya se saben muchos versículos bíblicos. Es más, hay mucha gente que indaga y estudia las Escrituras y conoce mucha palabra, pero su vida no da ejemplo de la palabra. Te voy a poner un ejemplo más extremo. Satanás conoce mucha palabra, tentó a Jesucristo con la palabra y no vive la palabra. Es que solamente está en su mente. Ahora voy a poner como ejemplo nosotros mismos. ¿Por qué es importante esto? Cuando tú entregaste tu vida a Cristo, cuando yo entregué mi vida a Cristo, todos dejamos algo que hacíamos y nos arrepentimos y el Señor nos cambió. Pero yo te pregunto, ¿desde ese momento ya nunca has fallado? Seguimos fallando. Y te preguntas, Señor, ¿por qué fallo? ¿Por qué a veces vuelvo a tropezar con la misma piedra? Porque es necesario ¿qué? Renovar nuestra mente. ¿Sale? Por eso dice aquí, la mente necesita ser renovada. La palabra renovación significa cambio, revolución. A lo largo de la historia, si tú estudias la historia de un país, de una nación, de una región, y hay una revolución, nada se pudo quedar igual. Algunas cosas se conservaron, pero algo tuvo que cambiar. Por eso, hermano, el día de hoy, mi cometido, el cometido que el Señor tiene es algo. El día de hoy el Señor te tiene que llevar a renovar en tu mente. Hermano, si tú no sales de aquí con algo que el Señor te puso a decir, tengo que cambiar, tengo que hacer diferente, tengo que dejar esa manera de pensar y depositar la manera de pensar al Señor, de nada sirvió. Pero yo confío que el Espíritu Santo nos va a mostrar qué cosas tenemos que renovar en nuestra mente. Amén. Amén. Ahora, es importante que una mente renovada no viva como antes. Y esto es algo que lo dice la palabra. En Romanos 5, del 5 al 8 dice así: los que viven conforme a la carne fijan la mente en los deseos de la carne. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. Fija la mente en los deseos del Espíritu. Tú vives por el Espíritu, tú fijas tu mente en los deseos del Espíritu. La mente gobernada por la carne es muerte, mientras que la mente que proviene del Espíritu es vida y paz. La mente gobernada por la carne es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Gloria a Dios que nosotros no vivimos con la mente de la carne, ¿verdad? Vivimos con la mente del Espíritu, pero es necesario entonces empezar o seguir más bien renovando nuestra mente, porque la mente sin Cristo pues no puede agradar al Señor. Una persona de afuera sin Cristo, por más que se esfuerce, podrá cambiar ciertos hábitos, podrá cambiar ciertas costumbres, pero con base a los deseos que su carne le busquen, con base a los deseos que su carne le propicie, no es necesariamente los que Dios quiera. Entonces, para poner base, si tú no has entregado tu vida a Cristo, esto se vuelve ¿qué? Imposible. Pero la gran mayoría de aquí, sé que este punto ya lo tienen como un checklist, palomeado. Vamos con la siguiente entonces. ¿Cuáles son las bases para la renovación? Observen que tenemos dos imágenes. ¿Qué podemos ver en la primera? Una boda, ¿no? Como un pacto. Y es una mujer, no se alcanza a ver por la luz, pero la persona que está a su lado es un anciano, una persona ya con canas. Y no creo que se vaya a casar con ese señor, ¿no? No sé, ahora ya en estos tiempos hay cosas, ¿no? Así, pero bueno, ahí se refiere más bien, ¿cómo les llaman? Un término muy feo, pero se refiere más bien a un papá entregando a su mujer, a su hija. Y del otro lado tenemos a una oruga que va creciendo hasta convertirse, o las fases de la oruga, de la metamorfosis, hasta una mariposa. Vamos a entender por qué están estas imágenes con base en Romanos 12 del 1 al 2. Dice así: por lo tanto, hermanos,
tomando en cuenta la misericordia de Dios, ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo. Primer paso, tengo que descartar mi cuerpo, mi carne. Y no es que lo vayas a flagelar, no es que lo vayas a matar, no se pongan aquí los papás como Isaac, como Abraham e Isaac, ¿no? Y te vas a echar al hijo. Sino más bien se refiere, y yo ponía el ejemplo ahí de un papá, porque cuando un papá entrega a su hija en el altar, ¿acaso el papá puede reclamar después? A mí no me han reclamado, gracias a Dios. A mí no me han reclamado. Pero el día que yo entregue a Valentina, yo ya no puedo reclamar. Porque la palabra dice que el hombre y la mujer se unirán en una sola carne. Ya no hay vuelta atrás. Cuando tú por la gracia y la misericordia de Dios, dice aquí Romanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios. ¿Cuál es la misericordia de Dios? Que recibiste salvación por gracia, sin merecerlo. Creo que es una muy buena base, hermanos. No hiciste nada. Tan como no hiciste nada más que creer, dice entonces, ahora les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual, no vayan a irse a matar, en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ese es el primer paso, dejar la carne a un lado, ¿sí? Y se la ofrecemos a Dios. Para una renovación de nuestra mente, primero tenemos que ofrecer nuestra carne para que no nos domine al Señor. Ahí deja de depositar espiritualmente. Pero el segundo paso dice, no se amolden al mundo actual. O sea, no solamente se entrega la carne y vivo como si nada, con mis mismos pensamientos, con mis mismas ideas, con mis mismas costumbres. No. Dice versículo 2, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su ¿qué? Tienes una tarea, hermano. Ser transformado mediante la renovación de tu mente. Tenemos una tarea. Ser transformados mediante la renovación de nuestras mentes. La carne no, ni batalles. ¿Esa a quién ya la entregaste? Allá. Enfócate en la mente, en el alma. Por eso dice, bendice alma mía. Sí, quiero que mi alma bendice. Pues a través de la mente puedes bendecir al Señor. ¿Cómo? No dejándote amoldar a las cosas de este mundo y renovar tu mente. Y fíjate, las promesas del Señor son increíbles. Si tú renuevas tu mente, si dejas que el Señor renueve tu mente, ¿qué tendrás? Así lo voy a parafrasear para ti y para mí. Así podremos comprobar cómo es la voluntad de Dios. Buena, agradable y perfecta. Mucho cristiano, muchos de nosotros topamos contra pared y no vemos esa voluntad buena, agradable y perfecta del Señor porque no leemos lo que dice anteriormente. ¿Y qué dice? Renueva tu mente. Claro, quiero la voluntad del Señor, quiero la voluntad buena, agradable y perfecta del Señor, pero no quiero cambiar nada de lo que yo pienso. Pues así como, ¿verdad? El Señor nos dice, ¿quieres experimentar, comprobar? Fíjate la palabra que dice, comprobar la voluntad de Dios. Renueva tu mente. Amén. Por eso tenemos ahí una imagen de una mariposa en la metamorfosis. Porque para llegar a la santidad que el Señor quiere en nuestras almas, porque ya somos santos, no quiero meter conceptos erróneos, ya somos santos, hermanos. Pero para vivir completamente en esa santidad, necesitamos renovar nuestra mente. El Señor es tan bueno, hermanos, y tan misericordioso, que no nos deja solos. Les pido por favor que me acompañen a Efesios 4, a partir del versículo 11. La gran mayoría de los textos los van a encontrar, pero esta sí me gustaría que lo leyéramos todos. Cuando la tengan me dicen amén. No sé si ya se me durmieron, hermanos. ¿Amén? Eso. Versículo 11 dice así: Él mismo constituyó a unos como apóstoles,
a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento. ¿En dónde se aloja el conocimiento, hermanos? En la mente. Y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí a allá por viento de enseñanza y por la astucia y de las artimañas de quienes emplean métodos engañosos. Más bien, al vivir la verdad con amor, crecemos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Versículo 16. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Así que les digo esto e insisto en el Señor: no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos, a causa de la ignorancia, ahí está la mente, que los domina, y por la dureza de sus corazones, esos tienen escurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. ¿No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron recibieron acerca de Cristo? Si de veras se les habló y enseñó de Jesús, según la verdad que está en él, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios, en verdadera justicia y santidad. Ven, hermanos, que esto de la mente y el alma no me lo estoy inventando. Ahí lo dice la palabra. Ahí está la palabra. Primer punto que el Señor nos enseña: somos capacitados. El Señor, a través del cuerpo de Cristo y a través de los ministros, ha puesto apóstoles, ha puesto pastores, profetas, maestros, evangelistas, para que la obra de Dios y el conocimiento de Cristo se ha llevado al resto de la iglesia. Así que primer punto en el cual podemos renovar nuestra mente, pues es a través de escuchar la predicación, la instrucción y el consejo de nuestras autoridades. Dice aquí: de este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Quieres quitar los conocimientos de este mundo? Y no hablo de aquellos que son buenos, hermano. No digo que dejes de trabajar, que ya no vayas a la escuela. No, es que me dijeron que ya no estudie porque yo solamente tengo que conocer de Dios. No, hablo de todos esos conocimientos de este mundo. ¿De qué te sirve conocer las ideologías y cosas de este mundo si no más que para perderte? Ahora, que si tú las vas a conocer para contrastar con la vida en Cristo y predicar el Evangelio, dale, gloria a Dios. Pero solamente por saber, ¿de qué te sirve? Es más, hay muchas frases, por ejemplo, cuando se casa uno joven, y lo digo porque yo me casé joven, el comentario siempre es: no te cases tan joven, conoce, experimenta. Hermano, yo no me arrepiento en lo más mínimo de haberme casado a los 24 años, en lo más mínimo. He conocido y he experimentado lo que el Señor ha querido que conozca y experimente, y le doy gracias al Señor. Pero ¿qué te dice el mundo? Conoce, vive, experimenta. No, vive bajo la cobertura del Señor. Esa es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Entonces, una de las primeras bases para renovar nuestra mente es la vida en iglesia. 2, somos afianzados. En el versículo 14 dice así: así ya no seremos niños. Hermano, ¿estás de acuerdo conmigo que un niño necesita ir a la escuela y ser educado porque no lo sabe qué?
todo. Su mente no está madura. Hay muchas cosas que necesita procesar. Hay muchas cosas que necesita aprender. Pero fíjate lo que dice la palabra. Si hacemos esto, ya no seremos niños zarandeados. La palabra zarandear es movidos, empujados por las olas y llevados de aquí a allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y las artimañas de quienes emplean métodos engañosos. Hermanos, allá afuera hay enseñanzas y métodos engañosos. Un montón. Un montón. Toda la ideología de género, feminismo, estructuras sociales que se viven hoy. Es bien curioso, eso lo dije hace ratito, pero yo daba clases de historias. Durante 7 años di clases de historia de México. Y bueno, no quiero hablar mucho de historia, pero es significativo cómo te das cuenta a través de la historia de México y del mundo, que la carne de cañón de todos los supuestos movimientos sociales de este mundo, ¿quiénes son? ¿Los viejitos? ¿Los adultos? ¿Quiénes son la carne de cañón de todos los movimientos sociales? Los jóvenes y niños. Matanza de Tlatelolco, 2 de octubre. Un montón de chicos, intenciones buenas. Yo no digo que tuvieran malas intenciones. Arriba había un conocimiento mayor de movimientos socialistas y bueno, y demás. No me voy a meter en el tema histórico. Y muchos inocentes, ¿qué les pasaba a esos muchachos? Murieron. La carne de cañón de toda revolución ideológica, ¿quiénes son? Los jóvenes. Porque tienen vigor, ese es el argumento. Sí, pero también porque son, ¿qué? Ignorantes en muchas cosas. Conforme vas creciendo, vas aprendiendo cosas y no te comes cualquier cosa. A una hermana, su hijo está en la UAM, una muy buena escuela, allá en México, pública, y dice que su hijo está en el primer semestre, en tronco común, que casi no ven cosas especiales o enfocadas a su materia. Pero ¿saben qué tienen pláticas toda la semana? Sexualidad, ideología de género, métodos preservativos, feminismo. Ahí está el adoctrinamiento. Ahí está todas las enseñanzas engañosas de este mundo. Oye, Carlos, entonces no meto a mi hija a la universidad. No, para nada, mándalo. Si no, ¿quién va a ser contrapeso? Pero es muy importante que la persona que esté en contrapeso, pues esté afianzada en el conocimiento ¿de quién? De Cristo. Si no, ¿por qué creen que hay tantas dudas existenciales en los jóvenes cuando llegan a la universidad? Porque precisamente se confrontan y como no están acostumbrados a renovar su mente, lo que hacen es que dejan que se aniden todas esas ideas engañosas y las toman como verdad. Pero en Cristo lo que hacemos es al revés. Quitamos ideas engañosas, ponemos la palabra de Dios y las consideramos ¿qué? Verdades. Y vivimos por esas verdades. ¿Amén? Amén. De ahí la coherencia, hermanos, la coherencia de que lo que tú vives en la iglesia, lo que tú aprendes en la iglesia, lo lleves a la práctica. Hace rato decía, cuando yo decidí ser maestro, no decidí ser maestro por vocación. No dije, guau, yo quisiera ser maestro, me veo con los niños. Perdónenme mis alumnos que andan por ahí. No era mi hit. Yo ni siquiera era cristiano en ese momento. No puedo decir que Dios me lo dijo en ese momento, pero creo que fue plan de Dios. ¿Saben por qué me guié? Porque mis papás eran maestros y yo veía que tenían vacaciones. Y yo dije, yo quiero una vida como las de mis papás. Ellos invirtieron y yo decía, pues yo quiero poner un negocio o algo. Eso es lo que yo vi. Lo que yo vi de mis padres, de lo que ellos hacían y sabían, yo lo quise replicar. Y le doy gracias a Dios porque realmente paso tiempo con mi familia y tengo vacaciones, por eso estoy aquí. Le doy muchas gracias al Señor. Pero fíjate, o sea, al final uno ve la vida práctica de esos pensamientos o ideas que uno tiene y que logra percibir de la gente que está a nuestro alrededor. Qué importante que para que nosotros podamos renovar nuestra mente, la gente que está a nuestro alrededor esté renovando constantemente su mente. Uno de los conceptos más complicados dentro de las congregaciones es el diezmo. Y normalmente, si a la gente tú le llegas y le dices, tienes que diezmar, pues obviamente no lo va a querer hacer. Pero no es cuando tú ves
sino hasta que tú ves que el hermano lo hace y ves la bendición que tiene en sus vidas, la provisión del Señor, que dices, oye, pues sí, ¿verdad? Y tú lo haces y experimentas y lo conviertes en ¿qué? En una ¿qué? ¿Verdad? Pero es necesario quitar esa idea que normalmente cuando llega uno a la congregación, yo no nací en cuna cristiana, ¿y cuál era el concepto del diezmo? Se lo gastan los pastores. Ha de ser para que se compre ropa. Mira esa playera que trae, yo se la pagué con mi diezmo. Hasta la gente de afuera así ve. Pero cuando tú llegas a Cristo y permites que Cristo renueve tu mente, vas cambiando esas ideas y esos conceptos y los vas viviendo. Los vas viviendo. Yo recuerdo desde la primera vez que diezmé, nunca me ha faltado absolutamente nada. El Señor ha sido fiel. ¿Y se convirtió en qué? Una verdad. Pero tengo que quitar la otra idea y depositar la palabra del Señor. Si no, somos movidos como qué. Aquí como niños zarandeados por las olas y llevados de un lugar a otro por todo viento de enseñanza. Por eso hay un montón de filosofías allá afuera, hermanos. Y cambian, y cambian, y cambian. Cada 100 años históricamente está comprobado que van cambiando las filosofías. Hace 100 años, comunismo, izquierda, ¿no? Capitalismo. Ahorita, ¿qué está? Ideología de género. Una izquierda nueva. Bueno, son otros temas, pero lo que quiero darles a entender es un ciclo, pero Cristo se mantiene. Cristo es firme, su palabra es firme. Amén. Y la tarea y la consigna está en el versículo 23 al 24. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Ahí viene la tarea, hermanos, ayúdenme a leer qué dice aquí. Ser renovados en la actitud de su mente y ponerse ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. ¿Qué tenemos que renovar? Nuestra mente. Hay un filósofo inglés llamado John Stott, que es un filósofo inglés, que dice lo siguiente: la renovación de la mente es la clave para la transformación del carácter y la conducta cristiana. Solo una mente renovada puede discernir la voluntad de Dios. ¿Quieres formar tu carácter? ¿Quieres hacer crecer tu fe? ¿Quieres que tu conducta cambie y no repetir los mismos errores? Renueva tu mente. Por eso yo les decía que hay muchas veces cristianos que repetimos y caímos con la misma piedra. ¿Por qué? Porque no renovamos nuestra mente. Seguimos pensando totalmente igual que cuando nos convertimos hace 10, 15, 20, 30 años. Creyendo que bueno, ya la salvación no es por obras. Gracias, Señor, porque tu misericordia, tu gracia, soy salvo, me voy al cielo y vivo como siempre. Por eso sigues viviendo como siempre. Y sigues cayendo en los mismos errores. Y vives teniendo una misma vida frustrante con los mismos problemas de hace 10, 15, 20 o 30 años que te convertiste. Porque no renovamos nuestra mente. Porque es necesario desarraigar eso con lo cual crecimos. Es bien triste, pero se da. En la cristiandad se da. Es que yo soy bien enojón porque así nací. Porque mi abuelito era enojón. Y es cierto, hermanos. Por ahí estudios cognitivos dicen que el carácter sí viene de herencia. Que muchos rasgos del carácter sí vienen de herencia. No es casualidad. Pero yo te quiero hacer una pregunta. ¿Acaso Cristo no tiene el poder para también cambiar eso en ti? Amén. Yo crecí pensando, y aquí están mis papás, yo crecí pensando que era muy tímido y penoso. Y toda la vida me dijeron, es que Carlos es bien tímido. Y yo era muy tímido. Pero recuerdo haber entregado mi vida a Cristo y decir, Señor, tú dices tu palabra que tú no nos diste un espíritu de temor, sino de valentía y de dominio propio. Y empecé a decir, no, yo sí puedo hablar y puedo predicar, y no porque quisiera predicar acá, sino hablar de las personas, hacer las cosas que el Señor me mandaba. Y yo me doy cuenta que en realidad fue una renovación ¿de qué? De mi mente. Hermano, tal vez el Señor
Te ha estado hablando porque tú has crecido con ciertas conductas, ciertos conceptos en tu mente, porque así te educaron, porque así fue el entorno en el que creciste, así es. Pero el Señor hoy quiere que tú se lo entregues y dejes que el Señor renueve tu mente, no a lo que tú crees, no a lo que dice allá afuera, sino a lo que dice la palabra. Amén. Pero tenemos que dejarnos que el Señor renueve nuestra mente. Tenemos que estar conscientes de esa necesidad de renovar nuestra mente. Si no, el Señor ha hecho lo que corresponde. Ya nos dio su espíritu, ya nos dio salvación. Esperamos que nuestro cuerpo sea redimido. Pero sí tenemos una tarea, hermanos. Formar nuestra alma, renovar nuestra mente. Ahora, hermano, va a decir, yo no quiero, yo estoy bien, así como estoy bien. Ok, no pasa nada, síguela así. Nadie te puede obligar. Pero sí he encontrado que hay algunas cosas que a la luz de la palabra pasan cuando no renovamos nuestra mente. ¿Me ayudas a unirse con la siguiente? ¿Qué pasa si no renuevo mi mente? Lo primero que pasa es que se filtran los pensamientos del mundo. Si tú no estás poniendo la palabra de Dios en tu mente y no adoptas lo que dice la palabra como una verdad para tu vida, lo que va a pasar es que vas a adoptar otra cosa. ¿Y qué son? Las filosofías e ideas de este mundo. Y no hablo de pecado, hermanos. Fíjense, en el mundo está, estudia para que seas ¿quién? Alguien en la vida. Es la frase que le preguntas a todo alumno y te dice, ¿por qué quieres estudiar tal carrera? Porque quiero ser alguien en la vida. ¿Está mal estudiar? Por supuesto que no, hermanos, hazlo. Pero ¿realmente tu seguridad viene del estudio o viene del Señor? Eso es una promesa del Señor. Yo estoy seguro que muchos de aquí, a lo mejor, o no muchos, algunos, dicen, yo no tuve unos estudios universitarios, pero no me ha faltado del Señor. Es más, lo voy a decir de manera de burla, mofa. Los taqueros en la Ciudad de México ganan 5 veces lo que yo gano y no tienen ni una licenciatura. ¿Depende de mí o depende de quién? Del Señor. No estoy diciendo que no estudies, repito. Lo que quiero entender es que no te tomes esas verdades como si así fueran, porque esas son verdades del mundo. Tómate las verdades de quién, del Señor. Entonces, si tú no renuevas tu mente, lo que va a pasar es que esos pensamientos del mundo se te van a infiltrar. Hace poco platicaba con alguien y yo crecí diciendo que tenía que comprarme una casa, porque el mundo te dice que te compres una casa. Y sí, es bueno, hermano, si tienes la facultad, compra una casa, es una bendición. Pero ¿y si no puedes? Y el Señor siempre te da para la renta. ¿Acaso fallaste en tu propósito como cristiano? ¿Como hijo de Dios? ¿Fracasaste porque no te compraste una casa? No. Y entonces yo le platicaba y decía, pues mira, al final de cuentas también otra opción es, puedes invertir en otros medios y tienes para pagar tu casa. Y vives en el lugar que quieres, ¿no? Y eso está comprobado financieramente también, hermanos. Lo que quiero darte a entender es, esos pensamientos del mundo que no necesariamente son pecados, se van infiltrando y después empiezas a vivir por ellos y no por las verdades del Señor. Y eso es peligroso porque genera ansiedad, frustración, genera una sensación de fracaso. Y eso no es lo que el Señor vino a darte. Vino a darte una vida de victoria en victoria. ¿Qué pasa también si no renuevo mi mente? Pues se fortalece el viejo patrón, los malos hábitos de la carne, aquello que ya dejaste de hacer. Si tú no sigues renovando tu mente, si no sigues estando en el Señor, lo que va a pasar después es que vas a repetir los mismos patrones que incluso ya habías dejado de hacer. Y eso es una desgracia, no solamente para tu vida cristiana, sino para todos los que están a tu alrededor. Porque si por algo los cambiaste, era necesario, ¿no? Y si vuelves a ellos, pues de nada sirve. Y 3, se entorpece o se ralentiza el crecimiento espiritual del creyente. Y esto pasa, hermanos. Basta con ver la historia del pueblo de Israel. Dice que geográficamente no necesitaban 40 años para cruzar el desierto, pero era su duro corazón, su mente dura, que no dejaban que el Señor cambiara, y entonces tenían que repetir el proceso y tenían que toparse con pared y tropezar con la misma piedra.
Y entonces ralentizas el crecimiento espiritual tuyo y hace que te mantengas durante años peleando con la misma situación. Peleando con que es que yo soy enojón, peleando es que es así soy yo, peleando con es que así lo hacían mis papás, así me enseñaron. ¿Qué importa si el Señor te lleva a la luz de su palabra a cambiar algo? Cámbialo. En mi hogar no vivo ni como vivía Carla, ni como vivía mis papás, vivía yo con mis papás. Vivimos con lo que el Señor ha hablado en nuestras vidas. Claro, a la luz de la palabra. Y hay muchas cosas que con la vida de mis papás y la vida de mis suegros, pues que son de la palabra, pues las tomamos, ¿verdad? Pues por supuesto es una gran bendición. Pero no se trata de, es que como fueron sus pastores, yo voy a hacer, como ellos eran pastores, voy a hacer solamente eso. No, por supuesto que no. Tomamos lo que el Señor va hablando a nuestras vidas. Amén. Quiero ponerte un ejemplo de esto, hermanos. Si te gusta el reggaetón, seguramente lo vas a ubicar. A lo largo de los años, por ahí al principio de los 2000, se hizo muy popular un rapero, un reggaetonero, que empezó como cristiano, que se llamaba o se llama Vico C o Vico C. ¿Lo conocen? Ok. Vico C es una insignia para los incluso reggaetoneros no cristianos. ¿Por qué? Porque fue el primero en este tipo de ritmo, melodía y música. Incluso mi vecino, Carlos se llamaba también, escuchaba Vico C y él no era cristiano, porque pues era como muy popular, ni yo era cristiano. Entonces, Vico C, cuando ya vas escuchando sus canciones, y quien los ha escuchado, ¿de qué hablan sus canciones? Normalmente, ¿de qué hablaban, si alguien lo ha escuchado? Hablaba de drogas, de cómo el Señor lo sacó de ese mundo bajo, de las adicciones y de ese tipo de cosas. 3 doritos después, ¿qué pasó con Vico C? Cayó en las drogas y en las adicciones. Porque, hermanos, no podemos vivir de las grandezas, de los triunfos, de las victorias del Señor en nuestro pasado. Si tú vives de lo que hizo el Señor en tu pasado, si te sanó, si hizo algo poderoso en ti, si viste un milagro y dices, yo por eso soy cristiano, bien, hermano, pero ¿qué me cuentas de ayer? ¿Qué me cuentas de la última semana? ¿Qué me cuentas de este año? ¿Qué ha hecho el Señor en tu vida? ¿Qué ha cambiado en tu mente? ¿Nada? Híjole, hermano, pues vives de glorias pasadas. Es como el Atlas o el Cruz Azul, ¿no? Viven de glorias pasadas, ¿no? Necesitamos vivir de victoria en victoria, de glorias que nos reafirmen nuestra fe. Pero si volvemos al mismo punto, tú no dejas que el Señor cambie esos pensamientos de tu mente y ponga los suyos, te vas a quedar en el pasado. ¿Y sabes qué es lo peor de todo? Vas a terminar regresando. Y es muy real, hermanos. Yo tengo, les decía en la mañana, una contra las series coreanas, y en zona sur lo digo mucho. Las series coreanas no es que estén feas, digo, me decía Carla, es que están bonitas porque no son tan explícitas, y eso sí, pero hay una visión engañosa por debajo, una falsa humildad. Hay siempre tristeza, siempre el afán por el dinero, siempre la sensación de sufrir en silencio, y son puras mentiras. Y de repente ves a las chicas, porque normalmente las chicas son las que toman más esto, también los chicos, pero bueno, las chicas, con esas mismas actitudes. Y platicas, ¿por qué no le dijiste? No, es que yo pensé que iba a pensar esto y entonces yo lo que hice fue guardármelo. Y hacen una telenovela en su mente, porque dejan que esos pensamientos se implanten. ¿Qué tanto cuidamos nuestra mente, hermanos? No basta con decir, veo la película y le salto a cuando hay escenas. Sí, pero todo lo anterior no creo que alabe al Señor. No, pero no lo veo. Sí, está bien, hermano, no pasa nada, no porque yo te lo diga. Pero al final de algo tu mente se está informando. Algo se está almacenando. ¿Te acuerdas de administración bancaria? Algo se almacena. Y cuando venga la prueba, ese algo va a salir. ¿La palabra o las cosas del mundo? Pues mejor, alimentémonos de la palabra y dejemos que la palabra saque. Si no se vuelve abrumador. Se vuelve muy abrumador tener contenido cristiano y contenido secular. Y es una batalla todo el tiempo. No. Renueva. Quita lo antiguo, lo sacas, la vieja naturaleza, las cosas de la carne,
Lo viejo ha pasado y lo nuevo ha llegado. Pero es una renovación constante. Amén. Ahora, suena muy interesante decir, Carlos, sí quiero renovar mi mente, pero ¿cómo le hago? A ver, bájamelo un poco más práctico. Pues el Señor también es bien bondadoso y nos da 2 pautas, 2 consejos para poder estar renovando nuestra mente constantemente. El primero es sometimiento. ¿A qué me refiero con sometimiento? Segunda de Corintios 10, del 4 al 5 dice así: las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevamos cautivo todo pensamiento para que obedezca a Cristo. ¿Qué nos dice? Primero, que no vivimos una lucha física. Por más que te golpees la cabeza, no vas a lograr que tu mente sea renovada. No es algo físico, sino que tiene el poder divino para derribar fortalezas. Y obviamente no está hablando de fortalezas físicas, perdón, aquí. ¿Sí se escucha bien? No se refiere a fortalezas físicas, sino se refiere a fortalezas como argumentos y altivez. ¿Qué es un argumento? No es más que un pensamiento en nuestra mente. ¿Qué es la altivez? Un pensamiento de superioridad en nuestra mente. ¿Qué dice la palabra? Que tenemos el poder divino para derribar fortalezas, argumentos y toda altivez que se levante del contra del conocimiento de Dios. Porque todo lo que no está a favor de Dios está entonces ¿en qué? En contra. Y todas esas ideas y pensamientos que están en tu mente, que no te permiten creer lo que dice la palabra, no son más que argumentos y pensamientos altivos de creer que eres superior que Dios. De creer que lo que dice la palabra de Dios no es tan verdad como lo que tú vives. Que creer lo que es una altivez de decir lo que vive, el que está predicando, el pastor o el hermano, no es igual a lo mío. No, yo vivo algo más difícil. Alguna persona un día me decía, es que tú no sabes cómo lucho con esta amargura. Me decía yo a un hermano que estaba viviendo unos temas de raíz de amargura severos. Es que tú no sabes lo que yo siento. Yo no creo que Dios me pueda, no veo ni creo que Dios me pueda quitar esto. Y le dije, no, bueno, seguramente tu raíz de amargura, no se lo dije en esas palabras, seguramente tu raíz de amargura ha de ser más fuerte que el cáncer que sanó al otro hermano. Ha de ser más fuerte que la persecución que están pasando en Asia y que se mantienen. Ha de ser más fuerte que aquel que perdonó una infidelidad. Ha de ser más fuerte que Pablo en una cárcel predicando el evangelio. Es altivez, hermanos. Es creer que tu problema o tu pensamiento es superior a lo que Dios dice. Aquí dice la palabra entonces que se destruye eso, que se levanta contra el conocimiento de Dios, pero ¿cómo? De manera práctica. Llevamos cautivo. ¿Quién? Nosotros, tú hermano, tienes que llevar cautivo. Así, mira, con las manos atrás ese pensamiento para que obedezca a Cristo. Lo dejas ahí en el Señor y ahí lo mantienes para que obedezca a Cristo, no a ti. Y no le das de comer. Es que luego los dejamos cautivos. Dice, Señor, ya no voy a hacer esto, te prometo. Ni siquiera por promesas. Dice, Señor, me arrepiento, ya no quiero hacer esto. Pero de repente vas y sabes tener hambre. Y le vas y le das de comer y lo mantienes vivo. Ese pensamiento, esa idea. ¿Cómo quieres que esa idea se muera? Pues déjala sin comer. Ya no la visites. Se va a morir de hambre y no te va a molestar más. Primer paso entonces, identifica ese pensamiento que tú sabes que no proviene del Señor, porque va en contra de lo que dice la palabra de Dios, va en contra con lo que se te ha enseñado, con lo que ves, y entonces llévalo cautivo, que no se te escape, que no digas, no, ya no lo tengo, no, sí lo tengo, lo agarras y lo dejas a los pies del Señor, y ahí que se pudra. Amén. Porque si no vas y lo vuelves a revivir, Mi esposa dice, y sí es cierto, Carla dice que le gusta convivir con los hermanos desde que era niña, muchos seguramente crecieron con ella, dice que le gustaba mucho convivir porque cuando estaban con sus papás, ella no se iba a jugar, le gustaba quedarse en la mesa a chismosear.
Pero también le gustaba el chisme. Pero dice que le gustaba porque escuchaba las historias de los hermanos. Y es cierto, hermanos, cuando te congregas o te reúnes, no solamente en la iglesia, o sea, cuando vas a la casa del hermano que te invita a comer y todo, tú vas afanado porque dices, híjole, es que, ay, yo quería pintar esa pared y mira cómo está, ya tiene humedad. Ay, Señor, no puede ser que no pueda pintar ni mi pared, no, y te vas haciendo aquí o un chico, no, es que mira mis tenis ya están bien feos, mira este cabete se desamarra a cada rato y no puedo comprarme unos. Y de ahí vas tú con tus pensamientos y marañas, vas con el hermano y te empieza a platicar cómo el Señor le ha provisto, lo que él ha hablado, la prueba que tiene, y te quedas así de, no, pues mejor oro por ti, hermano. Porque lo que tú estás viviendo nada tiene que ver con lo que está viviendo tu hermano. Y dice Carla, es barrer tu mente. Y sí, cuando convives con la iglesia el Señor barre. Y dices, no inventes eso que estoy viviendo, nada que ver. Y me da hasta vergüenza. Y te dice el hermano, ¿por qué quieres que ore por ti? No, por nada, hermano, mejor oramos por ti. Te da hasta vergüenza decirle que ore por eso. Lo identificas, vas y lo pones. Me pasó la semana pasada, hicimos una remodelación en casa, estamos allí, y mi primera semana de vacaciones iba a venir a compartir, había actividades en la iglesia, pero cada que yo tenía un tiempo libre, quería ir a armar mis muebles y dejar el espacio ya remodelado. ¿Es malo eso, hermanos? ¿Es un pecado eso? No. Pero yo me di cuenta, hermanos, que me estaba dejando llevar por el afán de querer tener eso ya listo y dejando de hacer las cosas que son del Señor. Y ese es el segundo punto, el correcto enfoque. Filipenses 4:8 dice así: por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Pero si nos tal vez considerar como que queda muy ahí vago. ¿Qué es considerar? La palabra considerar significa pensar sobre algo analizándolo con atención. No solo pensarlo, es analizarlo con atención. Y la atención, así como ahorita, requiere de tiempo, requiere de esfuerzo. Yo sé que algunos están luchando con el calor y con no dormirse. Requiere de concentración. Bueno, la palabra entonces dice aquí, por último, hermanos, piensen analizando con atención, esmero y esfuerzo en lo verdadero, pues lo que es de Dios, en lo respetable, en lo justo, en lo puro, en lo amable, en lo digno de admiración, en fin, en todo lo que sea excelente o merezca elogio. Y me vas a decir, Carlos, pero el que tuvieras tu casa bien, pues podría un hermano decir, oye, qué ordenada tienes y bonita tu casa. Pero ¿a quién está honrando ese comentario? ¿A quién está alabando? A mí. Tengo que considerar todo lo verdadero, respetable, justo, amable, puro, amable y excelente que merezca elogio. ¿Para quién? Para Dios. Y eso entonces va a hacer que todos los pensamientos frívolos, como decía la palabra, ya no estén considerados. Entonces, ¿qué tengo que hacer, hermanos? Paso 1, identifico el pensamiento y lo aviento a los pies del Señor bien amarradito y lo dejo ahí. No le doy de comer. Y paso número 2, como me arrepentí de eso, que eso es lo que significa arrepentir, me doy la vuelta y empiezo a mirar las cosas, a considerar, a concentrarme y enfocarme en las cosas del Señor. Amén. Vamos a ir cerrando, ¿me ayudas a unirse con la siguiente? La transformación de la vida cristiana comienza con la renovación de nuestros patrones mentales, la manera en que pensamos acerca de Dios, de nosotros mismos y del mundo. Y esto me encantó porque sí es cierto, para que el Señor transforme nuestras vidas necesitamos cambiar el enfoque de qué pensamos acerca de Dios. ¿Es un Dios que resuelve tus problemas o es un Dios poderoso que tiene el control de todo? Eso es una verdad que tienes que tener aquí en tu corazón, pero también ¿en qué? En tu mente. No solo informarla, no solamente depositar un dato más, no solamente poner un versículo más en toda la lista de versículos que has escuchado aquí sentado durante toda tu vida,
sino tienes que hacerlo una ¿qué? Una verdad. Entonces, si yo creo, si yo renuevo la manera en que pienso, cambio acerca de quién es Dios. Leo su palabra y digo, wow, es un Dios poderoso, omnipotente, omnipresente, que todo lo sabe, que todo lo puede. No lo voy a engañar. Yo no soy más inteligente que él. Y empieza a borrar y a renovar ideas en nuestra mente. De nosotros mismos, no te saboteas a ti mismo diciendo, no, es que yo soy así, así crecí, que no sé qué. ¿Qué dice la palabra? Santos, apartados, pueblo escogido, real sacerdocio, nación. Cambia tu perspectiva de ti mismo e incluso de quién, de los demás. Y cambia tu manera de vivir. Por eso es una base poderosa para renovar nuestra mente y alinear nuestra alma a los principios de Dios. Hermanos, quiero cerrar con las siguientes 3 preguntas y los invito a que se pongan de pie para que vayamos cerrando y podamos analizar esto. Yo espero que el día de hoy el Señor te haya llamado, te haya puesto por medio de su Espíritu, no por mí, por medio del Espíritu, a renovar algo en tu mente, a quitar un pensamiento, una concepción con la cual tú creciste, algo que te había estado atacando y que tú hoy sabes que, híjole, yo sé que eso no es de Dios. ¿Sale? Y ya vimos cómo el Señor ya nos dijo, ve y deposítalo a sus pies, cautívalo dentro de él para que obedezca al Señor y enfócate, considera, piensa lo que es de él, ¿ok? Entonces quiero hacerte estas 3 preguntas. Número 1, ¿estás consciente de la necesidad de renovar tu mente? Hermano, si tú no estás consciente de que es necesario que sigas renovando tu mente, si tú me dices, mira Carlos, yo la verdad ya me entregué a Cristo, es más, tengo más años de cristiano que tú, ¿y tú qué me vas a decir? Ya, está bien, hermano, no te preocupes, no es para ti esto. Pero si consideras que es necesario renovar tu mente, vamos al siguiente paso. ¿Qué pensamiento, idea o postura mental quieres entregar a Dios hoy? No necesariamente son pecados, hermanos. Son cosas que tú dices, esto no le agrada al Señor. No me gusta porque vivo afanado a esto. Porque mi mente está pensando todo el tiempo en aquello. A mí me pasó estando aquí en la ciudad aquí en Córdoba, en una predicación, y ahí fue donde me di cuenta que tenía que renovar también eso en mi mente. Estaba un día, hermanos, y tengo la Biblia aquí, en una reunión, estaba predicando y dijeron, busquen tal cita. Saqué mi teléfono, iba a abrir la Biblia e inconscientemente abrí Instagram y me sentí fatal. Y dije, no puede ser, soy esclavo a esto. Y en ese momento eliminé mi aplicación y a la fecha no tengo mis redes. Bueno, si las encuentran en mis redes, no las ocupo, están ahí. Pero me di cuenta y me va a decir, oye, entonces Carlos, ¿es pecado tener Instagram? No, hermano, no es el Instagram. Es lo que tú haces, lo que en tu mente hay, lo que te domina. Si hay algún pensamiento, el trabajo te está afanando y crees que eso es lo que más importa, el estudio, un videojuego, no sé, lo que haya, dáselo al Señor. Dáselo al Señor, incluso una cosa tan buena como la crianza de tus hijos. Dáselo al Señor. Porque no somos esclavos a nada. Tenemos que renovar nuestra mente para que esté ligada al Señor. Y 3, ¿qué pensamientos e ideas buscarás de ahora en adelante? ¿Qué es lo bueno para ti? ¿Qué es lo digno de admiración, de elogio para el Señor? Amén.